¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ha llegado la hora de hacer un repaso a uno de los desafíos más serios que tiene el mundo y también nuestra región. Y este es relacionado con la alimentación, con la producción de alimentos y en el contexto de la pandemia y del colapso económico. Así que, pues nada más y nada menos que hay que hablar con The One and Only, digo yo, el economista principal para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, Máximo Torero. Saludos hasta Roma. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Gabriela? Un gusto hablar contigo, acá Igual, desde Roma. Ujú. exacto, igualmente. Bueno, pero antes que otra cosa, Máximo, pues preguntarte alguna reacción en relación con este Premio Nobel de la Paz para el Programa Mundial de Alimentos, que hay que decir que en ese organigrama pues depende de ustedes. Cuéntame. No, muy buenas noticias, excelentes noticias para todos nosotros, porque lo que hace es poner mayor relevancia a la importancia de los alimentos en el mundo y el premio ha sido otorgado por el trabajo que hacen ellos en reducir el conflicto con alimentos, ¿no? Entonces es un poco alimentos por guerra para buscar aliviar esos problemas de los países más necesitados. Entonces estamos todos muy contentos. Yo creo que va a ayudar mucho también al pedido que ha hecho el secretario general de Naciones Unidas de este Food Summit que va a haber y que el primer meeting va a ser acá en Roma y por supuesto el meeting final va a ser en Nueva York. Recuérdanos cuándo son las fechas. Bueno, no hay fechas puntuales establecidas, pero va a ser en septiembre, octubre en Roma y el próximo año, el 2021, en la reunión de Lunga va a ser el cierre del meeting del sistema, de este Food System Summit mundial. Ujú, Entonces, ujú. esto de haber otorgado el premio Nobel a la PMA, creo que es un elemento central que va a ayudar mucho a empoderar más este summit y creo que ojalá podamos lograr resultados claros y fuertes, porque lo que se quiere es poner acciones para solucionar los problemas que tenemos y lograr esta transformación del sistema alimentario que hoy en día no está logrando lo que debería lograr para obtener y poder lograr el objetivo 2 de los objetivos del milenio, ¿no? Que es reducir, eliminar, erradicar. Eliminar la hambruna a cero y eliminar todas las formas de malnutrición. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Hoy día tenemos a nivel mundial 690 millones de personas en hambruna y ese número se ha incrementado en 132 millones por el COVID-19. Entonces, para el 2030, que es la meta, llegaríamos a 900 millones de gente en hambruna. Entonces, tenemos que cambiar radicalmente estos siguientes 10 años para poder lograr esa meta o por lo menos acercarnos lo más posible porque ya queda muy poco tiempo, son solo 10 años, ¿no? Máximo Torero ha estado con nosotros en varias oportunidades para irle tomando foto a la evolución de no solamente cuánto están preocupadas las autoridades y conscientes de este asunto en la región, sino cuánto se están articulando políticas que además toquen a varios ministerios para aliviar este tema. ¿Cómo vamos? ¿Qué ha pasado? Sí, mira, la situación no ha mejorado en términos de solucionar problemas logísticos de lo que es la agricultura. Al comienzo, si te acuerdas de la pandemia, el problema era que las cuarentenas llevaron a que se pusieran y aparecieran muchos problemas logísticos, tanto en lo que es producción de cereales como en lo que es producción de productos de alto valor. Sobre todo en lo de alto valor, porque esos dependen de mano de obra, normalmente migratoria, pero también dependen del tiempo, ¿no? Porque los productos son perecibles. Entonces, en el lado de los cereales, las soluciones vinieron muy rápido, la logística se solucionó. El único problema pendiente que queda en cereales, sobre todo, es la incapacidad de algunos países en la región a hacer cambio de tripulaciones de las naves de transporte. Ahorita tenemos problemas todavía, si no me equivoco, en Argentina y en Perú y en Colombia. Entonces eso es lo que hay que solucionar y que se solucione de una forma sencilla, fundamentalmente tener testing en los puertos y mecanismos apropiados de cuarentena si es que alguna de las tripulaciones tienen el problema de COVID-19. En el caso de los productos de alto valor, se ha también solucionado los problemas logísticos mayormente, pero sí lo que se va a encontrar mucho en los productos de alto valor es una caída de las exportaciones, ¿no? La exportación de Latinoamérica hacia otros países. ¿Por qué? Porque la demanda mundial va a reducir. Entonces, ahorita el principal problema que preocupa mucho en la parte del mercado es la recesión en la que vamos a entrar y la recesión en la que van a entrar los países desarrollados, que puede afectar la capacidad de los países que producen productos de alto valor a exportar sus commodities. No tanto en el producto de los cereales, porque lo que está pasando en cereales y los precios de los cereales están subiendo algo, es porque China está importando más. Entonces, por ese lado, yo creo que la nueva demanda de China está ayudando a los países productores de cereales como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, porque están encontrando mejores precios. Y esto inclusive en el caso de soja se ha aumentado más en los últimos meses porque también ha habido un problema de la fiebre africana que ha llevado a que China ya no tenga stocks
de carne porcina y ergo ha empezado a importar más, lo que implica mayor uso de alimentos para animales y por lo tanto eso pone también mayor presión en el mercado de cereales. Entonces, por el lado de cereales yo no creo que haya mayor problema, pero sí por el lado de productos de alto valor y también, por ejemplo, por el lado de todos los productos que se transportan por vía aérea, ¿no? Que todavía el transporte aéreo no se ha restablecido totalmente. ¿Y por qué sí problemático? Porque la carga aérea se comparte con carga de pasajeros. Entonces, el costo de la carga aérea, al haber menos pasajeros o menos líneas volando, va a aumentar sustancialmente, lo cual puede hacer poco atractivo exportar flores, por ejemplo, de Colombia, que es un producto de exportación, o exportar espárragos de Perú, que también van por avión. Entonces, esos sectores sí se van a ver afectados en el futuro. Ahora, en términos del problema ya de seguridad alimentaria, que es uno de los problemas más serios de la región ahorita, nuestros países están enfrentando niveles de COVID-19 bastante altos. Estamos viendo los números en Perú, todavía en Argentina, que siguen creciendo, en Brasil. Entonces, la parte de la salubridad sigue siendo un problema muy fuerte, pero las economías ya no pueden aguantar estar cerradas, entonces tienen que reabrir y reactivar su economía. Y eso nos pone en una situación muy riesgosa, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Es que las consecuencias de este periodo de cierre, que ha sido bastante prolongado en Latinoamérica, en muchos países, ha llevado a una recesión muy fuerte y a tasas de desempleo muy altas. Y como nuestras economías son en gran parte informales y no tenemos mecanismos de seguridad social, etcétera, esto va a afectar muchísimo la seguridad alimentaria de nuestros ciudadanos. Básicamente, en términos de pobreza extrema, vamos a perder una década o más en términos del número de pobres. En términos del número de hambruna, va a ser bastante alto. No sé exacto el share del 132 millones que te decía a nivel mundial, pero Latinoamérica está siendo afectada fuertemente, ¿no? Y si tú ves la distribución en términos de la línea de pobreza, si pasamos más de $1.90 a $3.25, etcétera, Latinoamérica va a verse afectada fuertemente. Entonces sí consideramos que la hambruna en la región va a crecer. Hay algunos países que tienen más recursos que otros y que van a poder hacer programas sociales ampliados, pero hay países que no tienen recursos, ¿no? Y esos países que no tienen recursos fuertes van a tener que recurrir a las multilaterales y a mecanismos de financiación. Entonces ahí hay una alerta roja muy fuerte, ¿no? Y que también hay una alerta naranja en lo que es el sistema financiero y cuánto va a poder aguantar el sistema financiero, porque por supuesto va a haber un retraso en los pagos, ¿no? Y eso podría también llevar a preocuparnos por el lado de la parte financiera en la región. Pues son muchísimos frentes los que acabas de describir. Te cuento que nosotros hablamos justamente con Maersk, una de las navieras más importantes, si no la más grande del mundo, precisamente para hablar de los más de 300,000 trabajadores que están en alta mar, ya cumplieron sus reglamentarios meses allá y precisamente buscando ellos corredores humanitarios para cambiar estas tripulaciones que es tan importante. Ese es un gran tema. Me hablas del tema logístico, el tema de personal y la inflación también me lo estás diciendo, y en el tema de seguridad alimentaria preguntarte, ¿qué estás viendo ocurrir de las iniciativas de las autoridades en alianza o no con el sector privado para mitigar, reducir a los afectados de este gran problema? Mira, no estamos viendo mucho dinamismo en combinación del sector privado con el sector público. Demoró mucho al comienzo. El sector privado ha sido muy dinámico en reactivar sus cadenas de valor, sobre todo lo que es la parte de agroprocesamiento y de productos ya con valor agregado. Han sido muy hábiles en diversificar y en seleccionar sus líneas de producción que podían seguir operando y focalizarse en esas, ¿no? Ha sido muy dinámico. Ellos sí han mostrado resiliencia. Pero en parte de la seguridad alimentaria, si bien ha habido un rol más fuerte de lo que son los bancos de alimentos y otros mecanismos de apoyo con el sector privado, no ha sido al nivel que debería ser. Yo creo que ahí todavía nos falta bastante por mejorar. Han habido bastantes problemas de focalización. Muchos de los programas que se dieron se concentraron en programas ya existentes, que no necesariamente son consistentes con los nuevos hotspots de inseguridad alimentaria, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa hoy en día es que si tú ves la distribución de los empleos, por ejemplo, el productor agrícola per se, él va a seguir produciendo, él no se ve, 22% de sus trabajos se pueden afectar. Él lo que va a tener es un problema de liquidez si es que tiene menor demanda, ¿no? Entonces ahí hay que ayudarlo con liquidez o mecanismos financieros. Pero lo que es el periurbano, el que vive en el sector informal y que se dedica todos los días a vender en su kiosco, a vender en su mercado, ese señor no ha tenido trabajo por 2 o 3 meses. Y ahora que vuelve a su trabajo, tampoco va a tener mucha demanda. La probabilidad de que cierren los pequeños negocios, la microempresa, es muy alta. Hay muchas microempresas que han quebrado. Y por más que el informal es flexible y sabe ajustarse,
el choque es muy prolongado, ¿no? Es muy grande y ha afectado mucho el empleo, el poco empleo formal que tenemos. Eso quiere decir que esos sectores son los que se van a ver más afectados. Y esos no son los típicos sectores en los cuales los programas de transferencias condicionados funcionaban, ¿no? Entonces, los gobiernos no han tenido los instrumentos necesarios para poder focalizar estos nuevos sectores, ¿no? Y creo que hay que hacer un esfuerzo fuerte y rápido de volver a hacer estos listados de beneficiarios y ver cómo podemos focalizar mejor la intervención, porque la plata va a estar ajustada y si no tenemos una focalización buena, esos recursos no se pueden derrochar hoy en día, ¿no? Porque tenemos un periodo todavía bastante largo de caída, ¿no? O sea, hasta que aparezca una vacuna, que claramente Claro. no va a ser este año, va a ser el próximo año y que va a demorar un periodo largo a que se pueda acceder, hay mucho tiempo por recorrer y muy pocos recursos disponibles en el mercado internacional. El sistema financiero está bastante ajustado. Ahorita el Fondo Monetario está pidiendo un replenishment fuerte. Si es que ese replenishment no se da, van a haber problemas de capacidad del Fondo Monetario, pero el Banco Mundial ya tuvo su replenishment y no va a poder hacer otro de inmediato. Entonces, eso está limitado y los países pueden pedir plata al mercado internacional, claro, pero los países que tienen buen rating. No todos los países tienen ese nivel de rating. Sí es cierto que Claro. el fondo de pensiones tiene recursos, pero países que no tienen buen rating no van a poder acceder a niveles bajos, ¿no? De tasa de interés baja en moneda local, que es lo que sería ideal. Entonces yo creo que por ahí hay bastante preocupación en la región, en los países más vulnerables, ¿no? Ahora hay una noticia interesante, ¿no? A ver, El tipo de sí. cambio, ¿no? Hasta abril el tipo de cambio se había devaluado, es decir, el dólar tenía más fortaleza. Ujú. ¿Qué implica eso? Con un tipo de cambio devaluado, mis exportaciones son más competitivas. Claro. Entonces, esto beneficiaba a los exportadores. Pero ahora el tipo de cambio se está revaluando. ¿Qué quiere decir eso? Que mis importaciones son más competitivas, más baratas. Y quiere decir que yo también puedo hacer el servicio a la deuda y me cuesta menos mi deuda. Mi hipótesis es que eso va a durar unos meses, pero después va a volverse a devaluar. Entonces hay que aprovechar estos meses de revaluación y usar la plata eficientemente, pero dado cómo se está moviendo el mecanismo, ¿y esto por qué es? Es por el movimiento de los capitales, ¿no? Cuando hay mucha incertidumbre, los capitales corren, entonces la moneda se evalúa. Cuando hay menos incertidumbre, como ahora, tal vez están volviendo los capitales y eso hace que el dólar pierda valor. Pero la incertidumbre aparentemente va a volver porque estamos entrando en una segunda ola de COVID-19, ¿no? Sí, no, es terrible lo que yo he dicho, esto es una prueba de resistencia, así que hay que tomar las cosas, moverse, hacer soluciones, pero tomar las cosas con mucha calma y paciencia, porque esto es para largo. Máximo, no te he escuchado, pero me encantaría que me hables del corredor seco, del cambio climático, para cerrar esta conversación en cuanto a cómo se agrega este desafío. Y dentro de eso, ¿sabes qué? ¿Qué no debería haber un esfuerzo pan regional para hacer algo más en cuanto a soluciones conforme lo que tú me estás describiendo para cerrar? Sí, se hizo un esfuerzo, la FAO ha hecho un esfuerzo fuerte de trabajar con todos los ministros y coordinar actividades. Una de ellas es acelerar el comercio interregional, y eso es a nivel de toda la región, porque hay mucho potencial y se podría ganar mucho, sobre todo reemplazar la demanda que se va a perder de los países desarrollados. Además, hay que buscar mecanismos, por ejemplo, de mejorar la salubridad alimentaria, o sea, de los productos. Hay una herramienta que se llama el eFITO, es una herramienta basada en tecnología de la información, que Chile, por ejemplo, ya lo operó, Perú está empezando a operar, que permite track los productos y saber de dónde vienen, etcétera. Entonces, hay muchas herramientas que se pueden usar y hay que aprovechar de ellos. Centroamérica está sufriendo bastante. Guatemala, Honduras, El Salvador están sufriendo bastante por la situación actual. Hay varios motivos por los cuales están siendo afectados. Uno es, al cerrar todo, se cerró también salud. Al cerrar salud y las postas de salud, los niños no fueron vacunados o bajaron la tasa de vacunación. Eso va a tener consecuencias serísimas. Cuando no hay las estrategias de desnutrición, de reducción de desnutrición crónica y los programas también se cerraron. Ergo, eso va a afectar. Los colegios cerraron, comedores escolares, la alimentación escolar cerró. Entonces, y aparte de eso le sumas el problema de empleo, de la reducción de la demanda y la recesión. Entonces, la situación para la gente que era muy vulnerable es terrible, ¿no? Y es interesante, bueno, no interesante, es triste, pero no lo estamos viendo, no está apareciendo esa situación, creo que no se refleja la realidad en que mucha gente está pasando todavía. Y el corredor seco es uno de los afectados, porque es uno de los sectores más vulnerables y además es un sector que dependía mucho de remesas que han caído fuertemente y van a seguir cayendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay que acelerar el proceso de reconstrucción, hay que acelerar el proceso de reactivación de la economía
Y todo recurso que se use, por ejemplo, en generar empleo público a través de estos programas públicos de trabajo, de empleo, tienen que estar focalizados no solo en generar el empleo, sino además en hacer productos que tengan un retorno para el futuro. Eso es lo que necesitamos. O sea, necesitamos que esa inversión sea útil, además de darte el recurso para tu empleo, que sea una inversión útil que la puedas usar y que te pueda ayudar a mejorar tu productividad mañana, ¿no? En el futuro. Hay que apoyar mucho a la parte de liquidez del sector productivo. En Centroamérica, frijoles son centrales. Si no vienen los frijoles de la región, traerlos de otro lado no funciona. Me acuerdo que en la época de la crisis alimentaria, un país de Centroamérica importó frijoles de Etiopía. Nunca se usaron porque el consumidor no le parecía lo mismo. Si algo no los usaron, no lo aceptó. Entonces, ya hemos aprendido esas lecciones, ¿no? Entonces, hay que asegurarnos de que haya liquidez para la siguiente temporada productiva se pueda plantar y se pueda apoyar a los productores y se pueda hacer mecanismos de liquidez con garantías. Van a ser subsidiadas porque no hay opción ahorita, ¿no? Pero hay que ver de ayudar a los productores para que puedan seguir su proceso de plantar y de cosecha. Entonces yo creo que por ahí hay mucho que hacer y en el corredor seco yo sigo insistiendo, hay oportunidades muy fuertes, saliendo fuera de lo que es el trifinio, que es donde normalmente la ayuda extranjera entra. Yo creo que en la parte del corredor seco, en la parte norte de El Salvador, en la parte de Guatemala y de Honduras, con tecnología de irrigación moderna como la que se aplicó en Israel, podríamos ser mucho más eficientes y poder sacar producción buena y eficiente y rentable. Que podría ayudar de una vez por todas a cambiar esta parte de Centroamérica que viene sufriendo por tantos años, ¿no? Oye, bueno, pues ahí está la tarea y qué bueno que nos sensibilizas sobre esta situación, porque también yo cuando hablo contigo termino, pues sí, preocupada más, ¿verdad? Pero en particular, pues haciendo este llamado a la empatía y la solidaridad, que son parte en este momento de pandemia, parte pues importantísima de lo que es la solución. Te agradezco muchísimo, Máximo. Saludos hasta Roma y hasta cualquier momento. No, solo para acabar una nota un poquito más positiva, hoy día salió un reporte donde dice que con un incremento en 14 billones al año por los siguientes 10 años, podríamos sacar 500 millones de personas fuera de la hambruna. Y eso implica que esos recursos se usan eficientemente, ¿no? Que se utilizan en productos productivos que son catalíticos para atraer otros recursos. Entonces, no es tan grande el número. Si te pones a pensar en los ingresos de las personas más ricas de este país, de Estados Unidos o de otros países, estamos hablando de un mes de sueldo, básicamente. 14,000 millones de dólares, nada más para poner en español, en traducirlo, ¿no? El billion en miles de millones. Ajá, adelante. Exacto. Entonces, yo creo que opciones hay, es cuestión de hacerlas bien y implementarlas bien. Entonces, hay que ser un poquito más positivo, creo yo, y capaz se logran esos recursos y podemos hacer algo distinto. Pero hacerlo, no imaginarlo. Gracias, Máximo. Un placer.